Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre el modelo de enlace de subida satelital. Los integrantes que conforman en este video son Cárdenas Marcos, Chaco Miguel, Mite Giancarlos, Brito Kevin, Moreno Jordi, Saltos Darío y Moreira Jocelyn. Ya, ahora vamos a dar sobre una breve introducción sobre el modelo de enlace de subida satelital. Este consiste en modular una señal de DFI en banda base a una señal de frecuencia intermedia modulada en FM, PCK y QAM, seguida por el convertidor, el cual está constituido con un mezclador y filtro pasabandas, el cual convertirá la señal IF a RF. Por último, la señal pasará a un amplificador de potencia HPA, el cual dará la potencia necesaria para que la señal llegue hasta el satélite. Ahora vamos a detallar los siguientes componentes. Bueno, la banda base en FDM o PCM o TDM. Primero, ¿qué es una banda base? Una banda base es una banda de frecuencias producida por un transductor, tal como un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales que pues no es necesario para adaptarlo al medio por el que se va a transmitir, ¿ya? Tenemos, como quien dice, los tres tipos de frecuencias, ¿no? Empezamos con lo que es la multiplexación por división de frecuencias o FDM, ¿ya? Que es una técnica mediante la cual el ancho de banda total disponible en un medio de comunicación se divide en una serie de subbandas de frecuencias levemente distintas, cada una de las cuales se utiliza para transportar una señal separada, ¿ya? La modulación por impulsos codificados o PCM, ¿ya? Conocidas también como MIC por sus siglas en inglés de Pulse Code Modulation, ¿ya? Es un proceso de modulación utilizado para transformar una señal analógica en una secuencia de bits o señales digitales. Este método fue inventado por el ingeniero británico Alex Rebex en 1937 y es una forma estándar de audio digital utilizada en computadoras, compactos, incluso hasta en la telefonía digital y otras aplicaciones similares. La multiplexación por división de frecuencias, o TDM, es una técnica mediante la cual el ancho de banda total disponible en un medio de comunicación se divide en una serie de subbandas de frecuencias levemente distintas, cada una de las cuales se utiliza para transportar una señal separada. A continuación vamos a hablar lo que es el modulador. El modulador. El modulador es el que se encarga de convertir las señales de frecuencia intermedia en un modulador que es FM, PSK o QAM. Tenemos estos tres tipos de moduladores. Bien, ahora vamos a hablar de cada uno de estos. ¿Qué es un modulador de FM? Ya. Un modulador de FM, frecuencia media, es una modulación angular que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. Quiere decir que cada onda tiene una frecuencia diferente, distinta, dependiendo de la onda que llega al modulador. Tenemos que es el modulador de PSK. Esta es otra forma de modulación también angular, pero que esta es transmitida por medio de desplazamiento de forma digital, de una forma digital pero binaria. Y tienen una limitada fase de salida, quiere decir que no puede entrar, por ejemplo, si entra una señal, no va a salir inmediatamente dos o tres señales, o sea, tiene una determinada, tiene una limitante en su salida de este modulador. Tenemos lo que es el modulador del QAM. Esta es una modulación, pero esta no es angular, esta es una modulación de amplitud en cuadratura, que es una forma de modulación también digital como la es PSK, pero esta está contenida tanto en la amplitud como en la fase de la portadora. Y por ejemplo, tenemos que este modulador de QAM está en la amplitud como también en la portadora, que es la BPF. BPF. BPF es un filtro de banda. Un filtro de banda es un filtro electrónico que deja pasar un determinado rango de frecuencia de una señal y atenúa el paso al resto. Un filtro de banda son ampliamente utilizados en transmisores y receptores inalámbricos. La función principal de este filtro de este tipo es un transmisor, que es limitar el ancho de banda de la señal de salida y la banda asignada para la transmisión. Esto evita que el transmisor interfiera con otras estaciones. Un filtro de banda que puede ser usar un filtro de paso bajo en serie y un filtro de paso alto entre lo que hay un rango de frecuencia que ambos dejan pasar.
Y el siguiente paso es el conversor ascendente, que lo explicará a continuación el siguiente compañero. Ya, ahora vamos a ver sobre el conversor ascendente. En sí, el conversor ascendente, su función es convertir el IF a frecuencia de portada de RF apropiada. En sí, también el conversor ascendente convierte las señales de banda base de entrada a su FI, o sea, a su frecuencia intermedia modulada en FM, en PSK y en QAM. Ya, el FM es la frecuencia modulada que va a transmitir la información a través de una onda portadora. El PSK, como ya mencionado, es la que se encarga de transmitir el desplazamiento en fase, y el QAM es la modulación de amplitud. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es donde toda la información digital va a estar contenida. Además, este conversor ascendente convierte la frecuencia de subida de banda alta a una frecuencia de bajada, o sea, de banda baja. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación, lo que mi compañero mencionó de lo que es el conversor ascendente, lo que vemos ahí es el BPF, que lo que mi compañero mencionó anteriormente, que es que limita la banda de entrada, que es un tipo de filtro que deja pasar las señales de la frecuencia intermedia y atenúa todo el paso del resto. Por ejemplo, ahí tenemos lo que es el mezclador, que el mezclador ascendente, como también podemos tener el mezclador descendente, sirve para trasladar la frecuencia de una señal deseada sin alterar la información que se pudiera llevar. Que mediante de un filtro que deja pasar la señal, la señal deseada, que aquí el generador megavatios de 6 o 14 GHz puede ser ascendente o descendente, pero de esta manera el generador es el que le genera la frecuencia y envía al mezclador. A continuación, mi compañera. Ok, por último tenemos el amplificador de alta potencia, o también llamado HPA en siglas. Es el último proceso de lo que es el modelo satelital ascendente. En sí, la función del HPA es proporcionar sensibilidad de entrada y de potencia de salida para propagar lo que es la señal al transportador del satélite. En sí, el transponder de satélite consta de un dispositivo para limitar banda de entrada y un amplificador de bajo ruido de entrada. También consta de un traslador de frecuencia y de un amplificador de potencia de traslador de frecuencia. Y por último tiene un filtro de pasabandas de salida, que vendría siendo todos los procesos que mis compañeros anteriormente han mencionado. Gracias, esto ha sido todo lo que tiene que ver con la gráfica del modelo de satélite.